Gracias, Señor. Todo un año. Yo, por lo general, hemos entendido el Evangelio, es vida práctica. No es religión, no es simplemente asistir a una iglesia, que está bien hacerlo. Pero el Evangelio tiene que ver con una forma de vida. Eso es de todos los días. Y cuando hablamos de forma de vida, hablamos de que tenemos un medio en común donde todos buscamos practicar, que es su palabra. Y su palabra trae fe en todos los hijos de Dios. Entonces la fe es lo que nos lleva a practicar lo que hemos creído que el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo va a hacer en nuestras vidas. Entonces, por eso hablamos de proyectarnos en un nuevo año. Bueno, eso es lo que va a pasar el otro domingo. Pero hoy tenemos cierre de año. Hoy tenemos nosotros muchas cosas que ver. Estamos cerrando un año en victoria, un año con entendimiento. ¿Vio? Un ejemplo. Voy a dar ejemplo solamente de la importancia de ponerle entendimiento a las cosas. ¿Vio? A veces los cristianos, no todos, de repente dicen, no, pero yo siento esto. Por ejemplo, yo siento que estoy enfermo porque me duele esto. Por ejemplo, me duele el costado. ¿Vio? Y siento que estoy enfermo. Bueno, si usted no le pone entendimiento, ese sentimiento va a hacer que sea un real hecho patológico, una enfermedad. Es decir, en los que se llevan por sentimiento y no le ponen entendimiento, es decir, siento un dolor, pero frente al dolor declaro, por la llaga de Jesucristo fui curado, fui sanado. Usted está viviendo una realidad que siente, pero ese sentimiento le está poniendo entendimiento bíblico. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a cerrar un año en victoria, aun cuando pueda haber sentimientos que no son a veces del todo muy buenos. ¿Cuántos entienden? Se puede cerrar un año en victoria porque Jesucristo ya nos dio en la cruz del Calvario. Denle ese aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Se puede cerrar un año en victoria porque es por fe, por entendimiento bíblico. A partir de ahí está la victoria. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A partir de ahí está la victoria. A partir de tu fe. La fe no es lo que ves, no es lo que tocas, no es lo que hueles, no es lo que puedes gustarlo, no son los 5 sentidos. La fe es un don del Espíritu, pero que va a nacer en el corazón de los que dicen, a mi vida en todas las áreas le voy a poner entendimiento bíblico. Ninguna realidad que me supere en la vida voy a aceptar la derrota, porque Cristo dice que para mí, como su hijo, no hay derrota, hay victoria. Entonces sí se puede cerrar un año en victoria. Mira a su hermano y dígale, se puede cerrar un año en victoria, se puede cerrar. El balance nos da bueno siempre con Dios, porque Dios ya hizo una obra completa desde la fe. Si lo hablamos desde la perspectiva del hombre, cada uno expresaría las incertidumbres de la vida, y esto sería un caos. Pero nosotros tenemos un Señor, que es Jesucristo, y Él nos enseña que nos ha dado todo lo que nosotros podamos creer. Él ya lo hizo. Él hizo posible todas las cosas. ¿Cuántas cosas hizo posible? Dígamele esto nada más a su hermano, dígale, Dios ya hizo posible todas las cosas. Todas. Dígamele de vuelta, Dios hizo posible todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Entonces tenés que creerlo. Dígale, tenés que creerlo, tenés que creerlo. Jesucristo ya lo hizo posible. Dale ese aplauso, dale toda gloria, todo reconocimiento, toda honra a este Dios que hizo una gran obra. Abra su Biblia, Filipenses capítulo 3. Vamos a ver, el apóstol Pablo habla de esta importancia. La importancia del entendimiento, la importancia de la justicia por fe. Y para que nosotros podamos entender que no hay situación en la vida
que nosotros vivamos que nos quiera llevar a aceptar que no hay salida. En el entendimiento a la luz de la palabra de Dios, que de ahí nace la fe, todos nosotros, frente a toda realidad, vamos a determinarnos solamente a esperar la victoria, el bien, la bendición, el crecimiento y todo lo bueno que viene de bendición. Y eso viene de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice la palabra del Señor, Pablo confrontando a algunos que no entendían, no tenían en claro la importancia de la gracia y de la fe. Dice, voy a dar lectura en NBI, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les es de seguridad, les da seguridad, perdón. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, él describe todo su prontuario, hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa, dice. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, eran los que escudriñaban la ley. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, dice intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Reina Valera dice por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Glorioso Señor. Amén. Qué carta la de Pablo a los Filipos. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a luego ir a la palabra del Señor. Pero usted va a cerrar un año en esta oración. Va a poner su corazón delante de Dios y le va a pedir, Señor, alumbra mi entendimiento con tu palabra. Todo lo sucedido en este año, a todo ello quiero ponerle entendimiento bíblico. Como quien dice, no quiero dejar ningún cabo suelto. Decía tu hermano, no dejes ningún cabo suelto. Porque necesitamos la justicia de Dios, necesitamos la justificación de Dios, que eso es por fe, no es por lo que nosotros podemos lograr. Padre, te damos la gloria, la honra, exaltamos tu persona, Señor,
ponemos en lo más alto a tu persona, Jesucristo, confesando que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro, quien va con cada uno de nosotros en todo momento, en todo lugar, quien nos ha dado la victoria una vez y para siempre y nos hizo más que vencedores. Señor, con este entendimiento que proviene de tu palabra, estamos delante de ti, Señor mío, para declarar tu gracia, para declarar tu favor, para declarar tu intervención en todas las áreas de nuestra vida. Mediante la fe nos determinamos a creer que todo ya fue realizado en la cruz del Calvario para nuestro buen vivir, para nuestro bien, para nuestra paz, para nuestra libertad, para nuestra victoria. Señor, declaramos tu victoria en nuestras vidas, tu victoria en la salud, tu victoria en la familia, tu victoria en el ministerio, tu victoria en la economía, tu victoria en todas las áreas de nuestra vida. Dios grande, mediante la fe, estamos cerrando un año en victoria y estamos, Señor, perfilándonos a un año fructífero para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele ese aplauso a Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Tan importante es la Biblia, pero tan importante es interpretarla. No tan solamente leerla, sino interpretarla. Y eso, cuando hablo de interpretarlo, hablo de la revelación que nos da el Espíritu Santo. La revelación nos va a dar el Espíritu Santo. También están los hombres de Dios que nos van a enseñar que tiene que ver con la información de la Biblia, que tiene que ver con logos, con la parte impresa, lo que está escrito, pero la revelación de la palabra la da el Espíritu Santo. Y Él está para ayudarnos a todos nosotros. El Espíritu de Dios está para darle la revelación de la palabra. Así que el apóstol Pablo lo que tenía era la revelación de la palabra. Y los hombres a los que él los confronta duramente eran los fariseos, los muy entendidos de la ley. Los fariseos a los que pertenecía Pablo. En su formación en la ley judaica, Pablo fue adiestrado por un hombre llamado Gamaliel, alguien que era entendido en la ley, era irrebatible, un hombre con mucho conocimiento. Tal es que Pablo, él describe quién era él en su pasado. Estos hombres, algunos de ellos se habían convertido al cristianismo, pero no habían dejado de ver el camino de Dios desde la ley. Ellos trataban de llevar una vida cristiana, pero aplicando la ley. Entonces, la ley es imparcial, la ley es ciega, la ley es concisa. No hay forma de rebatirla. No hay posibilidad de oportunidades. Y cuando hablo de que la ley es imparcial, no tiene favoritismo, no está de un lado ni del otro. La ley es la ley y la ley ejecuta lo que dice en ella misma. Entonces, ningún hombre, lo que quiero decir que ningún hombre puede justificarse delante de Dios mirando el caminar en la vida detrás de Jesucristo por lo que es. Todos nosotros tenemos cosas que son buenas y otras no tantas. ¿Sí o no? ¿Se reconoce así? Sí, somos así. Todos tenemos cosas, todos, absolutamente todos. Si nosotros no reconocemos esta parte, nos envanecemos y nos consideramos superior a otro. Y si tuviéramos que corregir a alguien desde ese estado, lo vamos a dañar. Porque en lugar de compadecernos, lo vamos a lastimar. Por eso, todos nosotros tenemos que entender, como hombres estamos todos en la misma condición. Todos necesitamos de Jesucristo. ¿De quién necesitamos? Y como estas personas estaban causando cierta molestia, Pablo dice en el verso 1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, les. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Quiere decir que ya les dijo. Dice,
a ustedes les da seguridad, le dice. Y ahí comienza a dirigirse a quienes él los trata de una forma muy dura. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión, cuando habla de los que mutilan el cuerpo, ellos, los judíos, tenían en la ley que ellos al 8º día se tenían que circuncidar, es decir, tenían que hacer una obra humana para entender que ellos están haciendo lo que Dios les pide. Si ellos deberían cumplir con la ley, bueno, tendrían que hacer todo. Y Pablo se levanta frente a este concepto erróneo que ellos tenían, a hablarle de la importancia de la gracia, a hablarle de la importancia de la fe. En la ley no hay fe. Todos nosotros, a partir de que recibimos a Cristo en nuestras vidas, tenemos un Salvador, tenemos un libertador, tenemos un transformador de nuestras vidas, tenemos a alguien que todo lo puede. ¿Cuántos creen que es así? Es que debemos ver así la vida cristiana. Usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Ahora, esto que estoy diciendo lo hablo desde el entendimiento de la Biblia, como debemos vernos nosotros como cristianos. Porque si lo vemos desde la realidad, desde la lógica, la perspectiva de hombre, y digo, lo tengo todo, y digo, me estoy mintiendo porque no es así. La Biblia, la palabra de Dios, nos lleva a ver la vida no como hombres, sino como Dios lo ve. ¿Cuántos están acá? Nosotros necesitamos enfocarnos en el diario vivir frente a todas las demandas, en lo que dice la Biblia, no en lo que interpreta mi razón. Porque frente a las cosas que vivo como hombre, la razón me da a entender que no puedo, que no tiene sentido, que para qué seguir intentando. Y la Biblia me dice tajantemente, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Son dos extremos, dos cosas muy diferentes. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fe y estamos hablando de hombre natural, de lo carnal, de lo natural. Y cuando hablo de fe, hablo de una dimensión que es sobrenatural, la dimensión del Espíritu. Por eso, toda persona que interpreta mal la palabra, como estos hombres, Pablo lo que hace es los confronta duramente para que no tuerzan el caminar de aquellos hombres y mujeres que necesitan de Cristo. Y él le dice, absténganse, cuídense, no se junten, no se expongan, no hablen, no le escuchen. Y luego les explica, le dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Le dice, ya no miren más la vida así, no estamos solos. A partir de que Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario, los cielos están abiertos para toda la humanidad y no estamos solos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, lo que nosotros necesitamos es adorar a Dios, vivir para Dios y vivir en el Espíritu y no en la carne, como dice Gálatas. Cuando habla de vivir en el Espíritu y no en la carne, habla de darle todo el crédito a la Biblia, a la palabra de Dios, y no a la razón. Porque la razón es lo natural, lo humano, pero la Biblia es espíritu y es vida. Así que Cristo te ha dado la victoria en todas las áreas de tu vida. En Cristo siempre vamos a estar bien. ¿Cuántos lo creen? Entonces, le dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza, dice Pablo. Vio cuando Pablo lo que quería hacer es decir, no se dejen engañar, y él reúne todo tipo de información para rebatir los argumentos de estas personas diciendo, ustedes me conocen a mí. Y dice, yo mismo tengo muchos motivos para tal confianza.
Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y él describe su prontuario, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Los fariseos eran los que persiguieron a Jesús. Los fariseos eran los entendidos de la ley. Ellos eran los que vio cuando la gente se lleva por lo que ve. Cuidado con llevarse con lo que ve. En todo caso, si hay algo que no entiende, espere que el tiempo transcurra y el tiempo le dejará ver lo que usted no podía ver antes. No hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Cuántos entienden? Entonces, estos fariseos, como ellos eran entendidos de la ley, con un conocimiento, se paraban a las esquinas los ancianos con unas vestimentas especiales y unos flecos, y ellos extendían sus manos así, las dos manos, y desde sus brazos caían flecos. Cuanto más largo era el fleco, más consagrado estaba. Era así. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, los confrontó y les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Le dijo: ustedes no son lo que parecen. Ustedes se engañan a la gente con su fachada. Por eso nosotros no tenemos que juzgar a nadie, pero no tenemos que dejarnos llevar por la impresión de nada. Nosotros seguimos a Jesús, adoramos a Jesús, no seguimos a hombre. Nosotros seguimos a Jesús. No admiramos a hombre, admiramos a Jesús. Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso a Jesús? Nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria al Dios vivo? A quien le adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo les dice: es verdad, yo era todo esto. Dice: yo estuve con los fariseos, soy entendido de la ley. Después dice, añadiendo más a su prontuario, dice: yo perseguía la iglesia, yo di voz de voto, podría haber dicho, para que maten a Esteban. Yo todo eso lo hice porque defendía una postura que me parecía que estaba bien. En otras palabras, dice Pablo. En el verso 7 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Además, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ahí está diciendo: no hay algo más maravilloso que haber conocido a Jesús. ¿Cuántos entienden? A Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice Reina Valera, y acá dice estiércol, a fin de ganar a Cristo. Esto tiene un entendimiento impresionante. Él no estaba hablando mal de nadie, estaba hablando de una realidad. A veces cuando hablamos de una realidad es dura, pero tenemos que llamarla por su nombre, porque siempre hay salida delante de Dios. Si lo vemos desde la lógica, desde la forma de cómo vemos como hombre las cosas, uno puede decir: no, pero yo no puedo decir esto. Usted está diciendo: lo tengo por popó. ¿Se entiende? Eso es popó, le dice en otras palabras. Pablo, todo eso es eso. ¿Cómo? Qué duro, qué fuerte. Pero ¿se entiende lo que está diciendo Pablo? Es decir, todos estos logros, todo esto que viví, a lo que me dediqué, lo que consecuentemente hice por haberme dedicado, defender una postura, perseguir a la iglesia, dar la voz, dar el voto para que maten a Esteban, para que persigan a otros, todo eso para mí no es ganancia. Para mí es lo peor de mi vida, porque lo que conocí en comparación a lo que me hacía sentir que era algo es incomparable. Y eso es tener a Jesucristo en el corazón. Él no lo habló para tirar abajo la imagen de este hombre, sino llevarle una realidad a los hermanos, a los que necesitaban tener una clara perspectiva de lo que es caminar detrás de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Porque hay muchísimas cosas en la vida que nos hacen pensar que somos algo, pero no somos nada.
¿Sí? Es decir, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué más? Tenemos mucho testimonio para dar del amor, del poder, de la fidelidad de Dios. Pero nada de eso es mío. Todo lo hizo Dios. A Él exalto, a Él glorifico, a Él admiro. Él es lo grandioso. Eso estaba diciendo Pablo. Todo esto para mí yo lo deseché, lo dejé. Esto no me sirve. Yo entiendo que hay un camino para transitar. Y en este camino para transitar hay muchas cosas para las que Dios me llamó. Dios te llamó para grandes cosas. Y Él está para ayudarte en todo. Mira a su hermano y dígale, Dios te llamó para grandes cosas. Eso tenés que creer. Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para grandes cosas. Y déjame decirte algo, Dios no cuenta con nada lo que podés hacer vos, sí cuenta con tu obediencia. Dale ese aplauso a Jesucristo. Dale toda gloria a Dios, toda exaltación a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, Pablo dice, si yo no me despego de esto, no puedo tener a Cristo, no me puedo ganar a Cristo, no puedo compartir a Cristo con estas cosas. Yo tengo que dejarlas. Todo lo que a mí me hizo tener una imagen, todo lo que me hizo ser alguien por todos lados. Fíjese que cuando Pablo andaba predicando en Asia, los hermanos que lo escuchaban, que Pablo estaba, decían, este es el que afligía a los hermanos en Jerusalén, no se acerquen. Pero Pablo venía y daba testimonio que él se había convertido a Jesucristo. En todos lados lo conocían a Pablo, que era Saulo, el perseguidor, el que arrastraba literalmente de los pelos a las mujeres, a los hombres y lo metía en la cárcel. Era un hombre que tenía una trayectoria donde él se hizo fuerte, porque tenía el aval de esta gente a los que él los confronta muy duramente. Desde ya, ellos todos decidimos qué hacer con la vida. Si tomar lo que dice la Biblia, en su contexto, toda la Biblia, o tomarlo en parte. Tomarlo en parte, si Pablo nos tendría que saludar, ¿cómo sería, no? ¿Qué dice usted? Y Pablo andaba, era duro Pablo, pero él venía para cortar con un problema. A Cristo no se lo puede compartir. Solamente de Cristo, solamente de Cristo, solamente de Cristo, solamente de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos solamente de Jesucristo. Dígale a su hermano, solamente soy de Jesucristo. Todo mi ser le pertenece a Jesucristo. No hay ningún mormón, no hay ningún testigo, ¿no? Sin ofender a nadie, pero somos de Jesucristo. ¿Sí? De Jesucristo. Puede haber, hace unos días hablaba hablábamos en familia, y alguien me hizo una pregunta, me dice, los católicos, me decía, sin ofender a nadie, me dice, ¿son personas de bien? Claro que sí, les digo. Hay muchos católicos, como mormones, como testigos de Jehová, muchas personas de bien, familias de bien que conozco. Pero acá no se trata de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Cristo ya hizo, de lo que Dios hizo por la humanidad. Así que no se trata de lo bueno que puede ser el hombre, sino de que el hombre tenga a este ser que es el más bueno de todos los buenos. Porque entonces ahí va a disfrutar de una verdadera vida, va a disfrutar de regalos inmerecidos que ya nos fueron dados. Bien, entonces él dice, para ganar a Cristo esto no me sirve. Y acá explica en el 9. Para encontrarme unido con Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Si acá no le meteríamos la gracia, ¿quién podría ser justificado? La gracia es lo que está sobre toda la humanidad, para que todo hombre, en todo momento, en todo lugar, se vuelva a Dios. Y ahí, cuando se vuelve a Dios, está la fe. Porque es algo que Dios lo derramó. Dios dio una medida de fe a todos. Dios derramó gracia y fe sobre todos. Todos tenemos una medida de fe.
Entonces, lo que está diciendo, cuando hablamos de fe, hablamos de obra también. Si bien no es por obra, pero la fe sin obra es muerta. Dice él, y encontrarme unido a él, no queriendo mi propia justicia que procede de la ley, la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Usted, yo, Pablo y todos nosotros, a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los que entendemos la justicia de la fe, en todo momento, en todo lugar, y eso no va a entrarte acá, y es probable que lo que no te entra acá lo use Satanás para ametrallar tu mente, para tirarte para atrás, para que baje los brazos. Pero la justicia según la fe, lo habla Romanos 5:1, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué necesito ser justificado? Porque hay algo que yo violé, que transgredí. Y diga si en nosotros no hay cosas que nos llevan a transgredir. Jamás podría ser justificado por Dios si antes no reconozco mis transgresiones. Y luego que reconozco mis transgresiones, me acercaría, como dice Hebreos capítulo 4, verso 11, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Jesucristo caminó en la tierra. Él es el que está para escuchar tus oraciones. Él es el que está para acompañarte, es el que te ama con amor incondicional, el que nunca te va a abandonar. No tenemos a alguien a quien no nos entienda. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al Dios de oportunidades. Es decir, este Dios a quien tenemos caminó en la tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él estuvo en la tierra, vivió en carne y venció al pecado como hombre. Porque él ayunó los 40 días y cuando ayunó los 40 días fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás, por todo, fue llevado por el Espíritu. Él pasó todas las pruebas ahí en el desierto. Cuando pasa las pruebas, fíjese que dice Mateo, Jesús inicia su ministerio. Pasó la prueba. Jesús vivió en carne. Después, cuando está en el Getsemaní, cuando comienzan la obra final, cuando lo vienen a buscar, él transpiró sangre. Él sabía que se le venía un dolor, un sufrimiento. Él tomó la decisión de ir a la cruz ahí, y cuando va a la cruz sufrió en carne propia lo que le hicieron, pero él no abrió su boca, él no pecó, él sabe lo que es el sufrimiento, él sabe lo que es ser humano. Él estaba 100% humano y 100% Dios, pero él no abrió su boca. Él tenía que venir como hombre y morir en la cruz, luego Dios lo iba a resucitar, y mediante esa resurrección nosotros tenemos los beneficios que hoy tenemos, innumerables. Pero Jesús padeció en carne. No hay nadie mejor que Jesús que pueda amarte, interpretarte, entenderte, darte contención, darte paz, darte seguridad. Porque Jesús vivió en carne todo lo que nosotros no hemos vivido ni en la más pequeña parte de lo que vivió Jesús. Entonces, podemos acercarnos con confianza a ese ser, ¿verdad? Podemos acercarnos al trono de la gracia. Puedo ir a hablar con Él
todas las realidades de mi vida. No voy a ocultarle nada, porque voy a buscar la justificación. Voy a buscar la justicia que es por fe. Tengo que ir a hablar quizá lo horrible, lo que no me favorece, quizá lo que me pone de todos colores. Voy a hablar con este ser incomparable. Y estando en un estado que me puede condenar mi propia conciencia o los que pueden llegar a saber mi realidad, todos ellos me condenarían, pero Él me justificaría y me diría: estás limpio y libre de todo juicio. Quien le da el crédito a la palabra de Dios, estando en el estado que esté, no obedecerá a la razón, obedecerá a la palabra. Y se encontrará con un Dios bueno. Dale ese aplauso a este Dios. Admirable, admirable, admirable. Admirable, admirable, admirable. Gloria a Dios. En esta mañana no hay pasado que pueda formar parte de tu presente y menos de tu futuro, porque Jesucristo está para justificarte. Jesucristo está para darle libertad a tu mente, libertad a tu alma, libertad a todo tu ser. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Él nos ha garantizado la victoria. Amén. Aleluya. Él es nuestro Dios. A Él no tenemos que pegar. Por eso Pablo dice, claro que hay motivos para pegarnos. Acá expliqué por qué Pablo dijo: esto es basura, esto no lo quiero, no quiero prestigio, no quiero reconocimiento, no quiero fachada, quiero ganarme a Jesús. Porque los problemas íntimos que tienen que ver con los pecados traen grandes problemas de conciencia. Y si Él no te libera, la conciencia siempre estará torturada. No habrá paz, no habrá seguridad, no podrás tener un camino definido y ser constante en ello. ¿Por qué? Porque necesitas fuerzas sobrenaturales. Por eso nosotros necesitamos a Jesús. Todo lo que quiera formar parte de nuestra vida como importante, nunca será tan importante como el Señor. ¿Cuántos lo creen? Tienes que ver la vida así. Eso es convertirte a Jesús. Pablo se convirtió a Jesús y él defendía a los que estaban plantados en Dios y querían llegar a ver la fidelidad de este Dios y cumplir su propósito. Pablo luego explica esto. La justificación por fe, ¿verdad? Bien, Pablo repite otra vez: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él no tenía una nube de emociones. Él tenía una vida objetiva, él sabía, yo estoy acá en esta tierra y es probable que me voy a encontrar con muchas cosas que van a llevarme a padecer, pero yo sé que ese padecer es porque Cristo reina en mi corazón. El padecer desde hay muchas cosas que me gustaría, pero no debo. El padecer es de que hay cosas que combaten en mi vida y yo no quiero, pero eso sigue igual. El padecer es de lo que otro puede decir de vos y te duele cuando dicen, pero vos decís: yo no voy a devolver. No voy a hacer el mal. Es decir, Pablo no se estaba identificando con una vida que lo hacía sentirse feliz. Sí, yo soy cristiano, a partir de ahora todos mis problemas se terminaron. No es así. No es así. Pablo se estaba identificando con algo que él estaba dispuesto a hacer con el fin de permanecer en Dios. Y ahora va más allá y dice: y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es decir, no me voy a detener hasta alcanzar aquello que Él prometió. Tiene la corona de la vida. Hermano, cuide eso. Cuide. Dios me habló de algunas cosas que vamos a hablar todo este mes. Enero, todo el año. Me habló de algunos puntos que vamos a hablar, que Él me mandó a hablar, que anoche comenzamos acá con los hermanos, que fue muy lindo, fue hermoso. Es hermoso hacer la voluntad de Dios.
A veces uno no sabe cómo, pero tiene que hacerlo y después termina comprobando que es hermoso. Muy bien, el Pablo está hablando de llegar a recibir esa corona que todos nosotros esperamos. Pero antes él dice esto, después de explicarle todo esto, él dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. Él da a entender, no tengo todo, no soy perfecto. Dice, no tengo todo, que me faltan cosas. No soy perfecto, que tengo problemas. Está diciendo, dice, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Bueno, acá está la parte nuestra. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó para cosas, nada para lo que Dios te llamó será feo. Todo es para tu bienestar, para mejorar en todos los aspectos de la vida, para ser un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo de Dios, para ser un mejor alumno, para ser un mejor profesor, para ser un mejor en todo. Dios te llamó para cosas buenas. Dios te llamó para que cumplas cosas específicas en la tierra. Dios te llamó para cosas buenas. Ahora, como Pablo está hablando de la fe, acá está la importancia de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que entendés? A partir de ahí te determinaste a creer para lo que Dios te llamó. Porque si estás vacío de esto, esta es la parte embromada de los cristianos, que no saben para dónde ir, que no saben por qué hacen lo que hacen, por qué están donde están. No hay convicción, no se puede defender cuando viene esa vida que te atacan de todos lados. Pablo está... ¿Cuántos entienden que somos atacados de todos lados? Atacan tu fe, atacan tus convicciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Pablo entendía porque el Señor le dijo que dura cosa te es, coces contra el aguijón. Cayó del caballo y le dijo que él era llamado para ir a los gentiles. Pablo sabía del llamado de Jesucristo. Quizá nosotros, no sé si tenemos con exactitud de cosas específicas para las que nos ha llamado. Por alguien, vio que la gente dice, no, pero yo quiero que venga un profeta y me diga que va a sellar las naciones y que... ¿Vio? Porque en un tiempo hubo una correntada así. Era admirable que todos los profetas decían que tenían que ir a Estados Unidos. Nada Ifico, nada allá a la Tosquera, todos tenían que ir. Eso acá, gracias al Señor, se cortó. Eso que el profeta de Dios va a hablar y luego se va a cumplir. Yo no soy profeta del Señor, pero sí tengo la manifestación del Espíritu de Dios que habla, y usted escuchó en este año lo que se habló, se cumplió. Ese es, y no estos que de repente andan así, y hay gente que está esperando eso. Espero que acá ninguno. Decir, espero que no se hace ese vos. Si es así, cambia, decirle. Cambia eso, por favor. Y dice, yo vengo, quiero que me ponga la mano y que me diga, y que... Si tiene la Biblia acá, usted quiere alimentar una emoción, pero eso no le sirve. Decir, las emociones no te sirven. No te sirven, necesitas entendimiento, necesitas convicción, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas consagrarte, necesitas al Espíritu Santo. En el año 93, a nosotros nos habló un pastor donde nosotros congregamos, el pastor Freyson, y él nos habló y nos dijo que había un llamado pastoral para nosotros. El año 93, eso fue un domingo. Dije yo en algún momento, claro, la iglesia es multitudinaria, miles. No lo pude agarrar ese día, pero al otro día me vine a la iglesia. Con mi esposa nos vinimos. Y le dije, pastor, le digo, usted me dijo que yo voy a ser pastor, así que ya estoy acá, le dije. Y el pastor me abrazó, me palmeó la espalda, me dijo, no, me dice, te falta mucho, te tenés que preparar. Y él me hablaba más cosas, pero yo me quería ir. ¿Me dañó la parte emocional?
pero me estaba diciendo la verdad. ¿Cuántos están acá? Decirle, cuidado con tus emociones, decirle. A veces no están dispuestas a escuchar la verdad que es necesario que la escuches. Las emociones son incompatibles con la fe, incompatibles con la palabra de Dios. No necesitas leer un versículo y decir, oh, siento, yo que dije, oh, siento la presencia. Y hay gente que hace el temblequete, ¿vio? Déjelo, si está la presencia, si quiere caer, que Dios lo tire, que haga lo que quiera, pero usted no haga nada. Que sea Dios. Usted si lee la Biblia no necesita sentir algo especial, usted necesita creerla. Es serio, viene de Dios, es su palabra, la tomo. ¿Cuántos entienden? Bien. Entonces, nosotros entendemos que Dios nos llamó para cosas buenas. Y no necesitamos, si Dios quiere que lo haga, que nos pongan la cabeza y que nos digan. No necesitamos. ¿Por qué? ¿Somos soberbios? ¿Somos arrogantes? No tengo explicación bíblica para decirle esto. Usted tiene que vivir creyendo lo que dice la Biblia. Porque si usted a la Biblia no lo toma como a la palabra de Dios, para que usted reciba dirección de Dios, entonces no será Dios quien lo conduce. ¿Cuántos entienden? La importancia. Dígale a su hermano, Dios te llamó para cosas buenas y grandes. Dios te llamó para cosas buenas y grandes. Aleluya. Pablo dice, no conseguí todo, no soy perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero servirle, quiero gastarme y vivir para lo que Dios me dijo que me permitió hacer. Eso dice Pablo en otras palabras. Entonces, en este nuevo año es cuando vos tenés que echar mano de la fe. Es cuando tenés que determinarte, tiene que haber esas determinaciones en particular, solas. Acá está la predicación de la palabra, luego vamos a orar, pero la determinación es personal. Y después, en esta determinación personal, cuando te determinas hoy, no te olvides en la oración. Pedile a Dios dirección, pedile a Dios que te abra el entendimiento, pedile a Dios que te libere del engaño, porque claro, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual, que lo terrenal no lo puede captar. Los caminos de Dios son elevados a nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Cuántos entienden? Por eso debo pedirle, Señor, dame luz. Señor, permíteme ver lo que necesito ver para entender, conocer tu voluntad. Y luego dame la capacidad para caminar siguiendo tus pasos. Es una vida en Cristo. Un vivir todos los días en Cristo. Entonces usted acá, cuando hoy se determina, dice, Señor, yo quiero servirte, me hiciste saber, un ejemplo, me hiciste saber y yo creo que me llamaste para esto, me pongo en tus manos para que me des la dirección para alcanzar aquello que creo que vas a hacer. O usted dice, no, en realidad yo no sé para qué me llamaste, pero entiendo por la Biblia que me predestinaste para buenas obras. Señor, ¿cuáles son? Guía mis pasos, enséñame, abrí puertas, haz lo que sea necesario, porque yo quiero ser parte de esas buenas obras. Es una determinación personal. Entonces, acá entra la parte de la carta que hacemos todos los años. Usted necesita delinear 10 objetivos, mínimo. Pueden ser 12, pueden ser 15. Es decir, cuando hacemos la carta para Jesús, nosotros lo hemos aprendido en el año 94 esto, y lo hemos hecho todos los años, usted hace una carta simbólica a Jesús, pero en realidad lo que usted está haciendo es comprometerse por fe con el Señor para alcanzar estos objetivos. Es decir, tener una vida práctica, objetiva. No un día una cosa, mañana otra cosa. Definimos esto, vamos hacia ahí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, comencemos a interiorizarnos porque tenemos que alcanzar esto. ¿Cuántos entienden? Entonces ahí hay mucho para alcanzar. Como dijo Pablo, yo quiero alcanzar aquello para lo que Él me predestinó. Dios te llamó, te predestinó. No pierdas el tiempo. Dios tiene cosas muy lindas
para tu vida que van a ocurrir en tu vida y van a ocurrir a través de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero Él les explica algo. Para poderte proyectar al año próximo, para dejar atrás una etapa, le dice en el verso 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Acá Pablo cierra y dice, ¿vieron lo que yo le hablé de los perros? ¿Vieron que yo le hablé de mi prontuario? Bueno, todo eso les dije para decirle quién fui yo, con el fin de que ustedes no lo escuchen. Para mí eso no existe, no forma parte de mi vida. Yo eso lo olvidé y ustedes lo que necesitan es también hacer lo mismo, olvidar el pasado, dejar el pasado, dejar todo lo malo que te ocurrió, abandonarlo. Todo, hermano, cuando tratamos con la sanidad interior, cuando hay cosas en el hermano que es reiterativo, es reincidente, tiene que ver con cosas que están ligadas al alma. El alma está ligada. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando comenzamos la charla en sanidad interior, entendemos que cosas de la niñez se repiten en el presente. El pasado viene al presente. El pasado al presente, es decir, hay un área de su vida que quedó ligada en algún momento de su vida. Yo lo comenté 1000 veces para darle a entender. Había un tiempo, hace el año pasado o el anteaño, 2015. Nosotros estábamos por sacar el auto y no nos entregaban el auto, Y entonces, claro, había un problema de dinero porque necesitábamos un dinero que Dios nos proveyó. Vino una persona, nos dio los 15.000 pesos en mano y nos dijo, nosotros no lo pedimos, nos dieron y nos dijeron, no queremos que nos des ningún interés, devolvenos como puedas. Hicimos cuota de 2.000, 3.000 pesos, los devolvimos y no quisieron intereses. ¿A partir de cuándo pasó esto? Cuando se trababa lo del auto y no venían esas respuestas, lo tengo a la prédica en el auto y los otros días estábamos escuchándolo con mi esposa y me trajo a la memoria esto. Estaba hablando en casa sobre esta problemática que no se podía lograr, no se podía concretar y me vine a orar acá en la iglesia. Cuando me vengo a orar en la iglesia no había presencia de Dios. Pareciera los cielos cerrados. No hay algo terrible en la oración que no haya presencia. Es imposible que no haya presencia. Los cielos cerrados. Entonces corté la oración y Dios me habló y le pregunté qué había pasado y Dios me dijo que lo había excluido a él como su salida. Entonces Él me permite ver, cuando yo tenía más o menos esta estatura, unos 5 años, y caminaba en cierto lugar con algunas necesidades personales, carencias. Entonces yo caminaba y me hacía mala sangre por ese estado en el que yo estaba. La cosa era así, caminaba el niño, yo estaba como en el aire acá, y enfrente había unos árboles, y medio arriba de esos árboles había una nube. Y yo podía ver lo que el niño tenía, todo lo que pasó realmente en mi vida, me vino cuando estaba orando acá. Y Dios me habló de esa nube y me dijo, yo soy tu sustento, soy tu proveedor. Entonces yo le pedí perdón al Señor porque dije que no había salida, porque confesé que no había salida en la economía. ¿Qué había pasado ahí? Demonios de niñito habían tomado el derecho legal en ese área de mi vida, me ligaron, y ese era el derecho que ellos tenían para ejercer dominio sobre mi economía. Por eso digo, hermano, el Señor es tu guía, el Señor es tu maestro, el Señor es tu Dios. Hay cosas que no entendemos, pareciera que no hay salida. Sí hay salida. Entonces le pedí perdón, renuncié a la miseria, renuncié a la pobreza, a la escasez. Vino este dinero, vino el auto y vinieron tantas cosas. Cuando hay cosas que se te traban,
Tenés que escarbar. Anoche hablábamos de escarbar acá en la iglesia. Tenés que escarbar. Tenés que decirle, Señor, ¿qué está trabándome? Cuando le preguntas a Dios eso te va a sorprender, ¿eh? Y es probable que te incomode mucho. Es probable que digas, no, por favor, que sea otra cosa. ¿Por qué? Porque el pasado te lastimó. Y de ahí el enemigo sigue ejerciendo presión y sigue dañando de otra manera. Pero usted necesita estar ligado a Jesucristo. Usted necesita estar ligado a Jesucristo. Usted necesita alcanzar aquello para lo que Él lo llamó. Pero tengo que dejar el pasado. No tengo que permitir que nada del pasado se me meta en el presente, porque Satanás va a utilizar eso para que no alcance aquello para lo que Dios me llamó. Y Dios te llamó a victoria, Dios te llamó a crecimiento, Dios te llamó a todo lo bueno que nadie puede dártelo. Y Él te lo dio gratuitamente en la cruz del Calvario. Da ese aplauso a Él. Toda gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, Pablo habla de una forma clara, como nos puede pasar a nosotros. Hermanos, dice, yo no soy el modelo de nada, dice entre otras palabras, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, dice. Así que yo no soy el modelo de ustedes, dice Pablo, como lo digo yo. Pero dice lo siguiente, más bien una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué tenemos que hacer primero? Olvidarnos lo que queda atrás, decir, pero escúcheme, yo no lo llamo al pensamiento, me viene. Su deber es llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo y declarar que no forma parte en su vida. No forma parte el pasado en el presente, no forma parte el problema real que formó parte hasta hoy en los días que vienen por delante. Esa es su decisión. Entonces, cuando hacemos eso, dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y luego dice, esforzándome para alcanzar lo que está delante. Otra vez, ¿qué está delante? ¿Qué son las cosas por las que vas a ser constante? Por lo que vas a poner lo que sea necesario para alcanzarlo. Porque estamos hablando de fe. Estamos hablando de la importancia de visualizar los días que están por delante. Visualizar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tenés que visualizarlo. ¿Cuántos entienden? Quizás no sé si con esa exactitud, pero medianamente nosotros ya tenemos definidas cosas, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. No se lo imponemos al Señor, pero sí nos aferramos a su infinita gracia y a la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces acá, en la carta usted va a poner lo que está por delante. Y tiene que ser un compromiso con Dios. Porque si no la vida, los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Y la persona que no concreta sus objetivos se encuentra cada vez vacía, sin dirección, sin satisfacción, sin logros. Viene el pesimismo, la incertidumbre. Se complica la vida, pero en Dios nosotros tenemos la posibilidad de llevar una vida práctica. Todos los días enfocados en la palabra de Dios, trabajando, el esfuerzo tiene que ver con trabajo para alcanzar aquello, porque la fe sin obra es muerta. Es decir, que si no pones de tu parte lo necesario que tenés que poner para alcanzar, eso está en peligro. ¿Cuántos entienden? Dios te llamó para cosas buenas. Dios te llamó para cosas grandes. Los hombres no te lo pueden dar. No, como dijo él, nosotros no nos apoyamos en esfuerzos humanos, dijo Pablo. No es lo que el hombre puede hacer, pero sí es lo que el hombre puede creer. Y a partir de ahí comienza a accionar. Comienza a poner la fe con obra. Y luego dice, sigo avanzando hacia la meta
para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El final de todo va a ser que el día que partas de esta tierra va a haber una corona y probablemente muchas perlas que el Señor va a poner en tu corona. Dale ese aplauso a este Dios que nos ha dado todo. Gloria a Dios. Aleluya.